dada una función implícita como la que está escrita en color rojo, decimos que esa función es solución de la ecuación diferencial y' igual a menos x sobre y, siempre y cuando, si nosotros reemplazamos la función y, que obtenemos desde aquí, y la derivada, se verifica esta igualdad. La diferencia que tenemos acá es que se trata de una ecuación implícita. Entonces, como lo vieron, y los que no estuvieron presentes simplemente les vamos a decir cómo se deriva una ecuación en forma implícita, y para eso también vamos a trabajarlo de una forma más sencilla todavía. Supongamos que nosotros tenemos una función que sea y cuadrado más 3x igual 4. Nosotros tenemos acá una opción, que es la que ustedes conocen para derivar esta función, que es tratar de despejar la y después de despejada la y, derivar. Entonces, en este caso, nosotros podríamos haber hecho y cuadrado igual 4 menos 3x, y luego la raíz cuadrada, o sea, el 2 que está como exponente de y, pasaría como raíz cuadrada de la otra expresión, y podemos derivar esta función en forma explícita aplicando la derivada de una raíz, como nosotros sabemos. Pero también existe la posibilidad de derivar directamente nuestra función tal cual está, en forma implícita, donde y se encuentra junto con la x, sin necesidad alguna de despejar la y primero. ¿Y de qué manera se tiene que hacer esto? Simplemente recordando lo siguiente, que si nos aparece la derivada de x respecto de x, es igual a 1. Pero cuando nos aparece la derivada de y respecto de x, esto es igual a y'. Entonces nosotros a toda esta función que tenemos acá, la vamos a derivar, teniendo en cuenta ahora que hay dos variables juntas, que no están separadas, que no está despejada la y, sino que la y y la x se encuentran juntas. Entonces, pensemos un poquito. Si hubiésemos tenido x cuadrado, ¿cómo hacemos la derivada de x cuadrado? Uno puede pensar, bien, yo ya lo sé a esto, bárbaro, macanudo, entonces digo su derivada es 2x. Ahora la pregunta es ¿por qué es 2x? Porque si yo voy a la tabla de derivada, en la tabla de derivada nosotros nos encontramos con u a la m. Y nos dice que la derivada de u a la m es m por u a la m, pero no termina ahí la cosa, sino que aparece luego u'. Esto es lo que nos aparece en la tabla de derivadas. Entonces, si la derivada de u a la m es m por u a la m por u', ¿por qué la derivada de x cuadrado es solamente 2x y no aparece acá x'? Porque fíjense que el 2x es lo que viene a reemplazar en nuestra fórmula m por u a la m. Pero ¿qué es lo que ocurre que no aparece x' cuando derivamos? Lo pregunto para que lo respondan ustedes a través del chat. Bien Ezequiel, muy bien Ezequiel, bien Aitana, bien Aaron, bien todos los que están respondiendo, que están diciendo que no aparece x' porque efectivamente x' es igual a 1, o sea, como x es la variable independiente, la derivada de x respecto de x es, como habíamos indicado por acá, exactamente igual a 1. Entonces, no es que no aparece, no es que nosotros no tuvimos en cuenta de su prima, sino que para aplicar la regla tendríamos que haber escrito por 1 en vez de x'. Y directamente entonces sabemos que la derivada de x cuadrado es 2x. Eso ustedes
lo sabían e incluso algunos ya se habían olvidado de esta parte porque lo hacían mecánicamente. Pero es importante tenerlo en cuenta porque ahora viene la otra pregunta. ¿Y si en vez de tener x cuadrado, yo tengo que derivar y cuadrado? Tengo que hallar la derivada de y cuadrado. Pero cuidado, porque y es una función de x. Entonces, hago lo mismo. Aplico la regla que tenemos aquí de la potencia, de la derivada de una potencia. O sea, 2 por i a la 1, pero acá sí tiene que aparecer i', porque este i' que aparece es distinto de 1. Es la derivada de esta función que nosotros no conocemos por estar en forma implícita escrita. Y este i' suele ser distinto de 1. Sería igual a 1 si i fuera igual a x, pero nosotros no lo conocemos. Entonces, cuando derivamos en forma implícita, es decir, sin despejar, aplicamos exactamente las mismas reglas. Simplemente lo que tenemos que tener en cuenta es que en todas las tablas de derivada nos aparece siempre u'. Entonces, me voy a esto que iniciamos. ¿Dónde iniciamos? Si estoy derivando x, u' no se coloca porque va 1 en su lugar, porque la derivada de x es 1. Pero si estoy derivando y, no puedo no colocar i' porque este i' que aparece generalmente es distinto de 1 y tiene que aparecer en nuestras expresiones. Sergio, una cosita Sí, más. Tochi, dale, por Y en la favor. formulita que pusiste de la tabla, m por q a U a la la m m. menos 1. Ajá, sí, no, un detalle nomás, por eso, un pequeño Sí, detalle. no, detalle, pero detalle Pero era para... importante. U a la m menos 1. Perfecto. Ahí está. Bueno, entonces, dicho todo esto de que tenemos que tener cuidado cuando derivamos, fíjense cómo nos queda entonces la derivada de nuestra función, que estaba en forma implícita, cuando aplicamos nuestras reglas de derivación. La derivada de x cuadrado, 2x. Acá recuerden, no aparece x' porque la derivada de x es igual a 1. Luego, el segundo término, más la derivada de i cuadrado, que la derivada de i cuadrado es 2i, pero no debemos olvidarnos de poner i'. Y por último, nos aparece la derivada de menos 4, que no aparece en esta expresión porque esto es una constante y su derivada es igual a 0. Y obviamente que también de este otro lado aparece otra constante que también está derivada, aunque no parezca. Aquí también está derivada porque se deriva toda la expresión, como cuando derivamos una función cualquiera nosotros. Entonces, lo que hemos hecho, dada una función en forma implícita, la derivamos para ver si después podemos decir que realmente verifica esta expresión. ¿Qué nos queda hacer ahora? Y tratar de llegar a la misma expresión que se nos dio como ecuación diferencial partiendo de la derivada de la función dada, de esto que está en celeste. Es decir, hacer pasajes de términos de forma tal de intentar despejar i' a ver si llegamos a tener exactamente la misma expresión de la ecuación diferencial. Para despejar i' entonces, fíjense, yo lo hice en un solo paso, pero a ver si lo advierten, 2x que está sumando pasa restando al segundo miembro, restando, y 2i que está multiplicando i' queda dividiendo a ese menos 2x que había pasado restando. Luego nos queda simplemente simplificar, y la expresión que encontramos es i' igual a menos x sobre i, que es exactamente la misma expresión que teníamos como ecuación diferencial. Entonces estamos en condiciones de afirmar que esta función, que está escrita aquí en rojo, que i cuadrado más i cuadrado menos 4 igual 0, es una solución de esta ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque derivamos la función y observamos que verifica la ecuación diferencial dada. Ahora les voy a hacer una pregunta que tiene que ver con lo que estábamos hablando, ¿no? Con las soluciones y con los tipos de soluciones. Esta función que tenemos acá en rojo, x cuadrado más i cuadrado menos 4 igual 0.
¿Es una función, es una solución general o es una solución particular? Les voy a preguntar por qué, así que piénsenlo. Ahí Ezequiel dice que es particular. A ver si alguien más dice algo. Particular porque no tiene una constante C. Muy bien, chicos, porque para que sea una solución general, acuérdense que tiene que aparecer la constante de integración C, que nos va a dar por resultado esa familia de funciones de la cual hablábamos. Entonces, cuando yo miro la función que nos dieron, sin dudas, ya estoy asegurando que esto no se trata de una solución general, sino que es una solución particular, y la gráfica de esa solución particular va a ser solo la gráfica de una función, no de una familia de funciones como sería la solución general. Muy bien. Simplemente nos queda mostrarles cuál sería la solución general de nuestra ecuación diferencial, que es muy parecida a la anterior. En la anterior, la particular reemplazábamos C por 4 y obteníamos exactamente esta misma, una de las soluciones particulares, ¿no? Y acá podemos observar entonces que las soluciones generales dan por resultado esta familia de curvas, que son una familia de semicircunferencias. Yo creo que con Tochi también trabajaron por qué no son las circunferencias completas, ¿verdad, Tochi? ¿Puede Sí, ser? exactamente, sí, lo mencionamos también eso. Bueno, entonces a ver si alguno recuerda, de paso, para poder completar esto, por qué, por ejemplo, para esta curva que tenemos aquí, no trazamos nosotros la circunferencia completa. A ver un poquito que vamos a ir, ahí está. ¿Por qué acá no trazamos la circunferencia completa? Y nos dice Florencia porque deja de ser función, porque no cumpliría con la condición de unicidad. Muy bien, chicos, no cumpliría con la condición de unicidad, porque podemos observar que si la circunferencia fuera completa, voy a hacer también en verde la parte superior, si fuera toda esta nuestra función, efectivamente dejaría de ser una función, porque para algunos valores de x, o para los valores de x del dominio, la función toma más de un valor. Dicho sea de otra manera, también para quienes no lo recuerdan y por ahí no se ven con ánimo para preguntar, si trazamos una recta vertical, vemos que esa recta vertical corta a la función en más de un punto. Por eso decimos que no cumple con la condición de unicidad, que la definición de función, recuerden, nos dice que para cada valor de x, de la variable independiente, encontramos uno y solo un valor de y. Por eso es que nosotros cuando hacemos la gráfica de esta función, para poder hacer nuestra tablita de valor y graficar, consideramos que delante de esta raíz cuadrada está solo el signo más, y obtenemos todas estas familias de circunferencias que tienen imágenes positivas. Por supuesto que también se podría haber tomado la parte negativa de la raíz y hubiésemos tenido una familia de semicircunferencias negativas. También es válido como solución, tanto el signo más como el signo menos, pero no los dos juntos porque dejaría de ser función. Bien. Después de esto, tenemos un ejemplito más, antes de trabajar ya con lo que son las soluciones de las ecuaciones diferenciales. ¿Y qué es esta función? Y igual, para saber si y igual x a la cuarta sobre 16, es o no una solución de esta u otra ecuación diferencial. Fíjense que las ecuaciones diferenciales que estamos trabajando nosotros, la que acabamos de ver recién, son sencillísimas. Observen que esta ecuación diferencial es menos x sobre y. Tiene una expresión cortita, simple, y miren lo que nos da como resultado, ¿no? Nos da circunferencias como resultado de la función. Uno, quizás mirando esta ecuación diferencial y sin saber mucho, no se animaría a decir que la solución viene dada por circunferencias. Y ahora tengo acá otra ecuación diferencial, también relativamente sencilla, porque lo único que tiene como complejo que puedo ver es que aparece la raíz cuadrada de y, pero fíjense que simple es escribirla, y' igual x por raíz de y. Y se nos plantea saber si esta función es o no solución de esta ecuación diferencial. Bien, ¿qué harían ustedes para poder saber y poder respondernos a nosotros si es o no
solución de la ecuación diferencial, la función que está dada en color rojo, que también es una función, si fuera solución, una solución particular porque no aparece la constante. Ezequiel dice que primero derivamos la función, muy bien, y derivar esta función es bastante sencilla, y nos queda efectivamente x al cubo sobre 4. Bueno, tengo derivada la función. ¿Qué más hacemos entonces? Una vez que derivé la función. Porque acuérdense, no pierdan de vista esto, ¿no? Yo tengo que saber si esta función que está escrita en rojo es solución de esta ecuación. Dice Ezequiel que reemplazamos en la ecuación. ¿Qué reemplazo en la ecuación, Ezequiel? Porque acá tengo y' para reemplazar, ¿no? Entonces, vamos a ser un poquito más explícitos para saber qué es lo que tenemos que reemplazar. Seguro que lo que está diciendo Ezequiel es que este valor de y' que tenemos acá, x cubo, y ahí está, perfecto, acabo de leer lo que escribió Ezequiel, o sea que lo voy a reinterpretar. Lo que nos está proponiendo Ezequiel es que esta función, esta derivada, x cubo sobre 4, venimos y la reemplazamos acá donde está y'. Pero también nos está diciendo Ezequiel que lo que tenemos que hacer es que a nuestra función y, que es x cuarta sobre 16, también llevarla a la expresión y reemplazarla aquí adentro de la raíz donde se encuentra y. Si nosotros reemplazamos la función y la derivada y vemos que la igualdad se cumple, estamos en presencia entonces de que, o podemos afirmar mejor dicho, de que y igual a x a la cuarta sobre 16 es solución de esta ecuación diferencial. Entonces, hacemos ese reemplazo de la ecuación diferencial. Fíjense que lo que estaba en celeste, que es y', lo ponemos en lugar de y', lo que estaba en rojo, que es y, lo ponemos adentro de la raíz. La raíz cuadrada de x cuarta sobre 16, podemos hallarla perfectamente. La raíz cuadrada de x cuarta es x cuadrado, y la raíz cuadrada de 16 es 4, o sea que fíjense que ustedes después, haciendo simplemente este producto, encontramos de que nos queda x cubo sobre 4 igual a x cubo sobre 4, o sea que llegamos a una identidad, por lo cual podemos asegurar entonces que esta función es solución de nuestra ecuación diferencial. El proceso que estamos planteando es siempre el mismo, chicos, siempre el mismo. Para saber si es o no solución, debemos hallar la derivada o la derivada segunda, depende de lo que tengamos en nuestra ecuación diferencial, y reemplazar todo lo que esté relacionado con y en esta ecuación. Puede ser la función y la derivada, puede ser la función, la derivada y la derivada segunda, puede ser solo la derivada segunda, solo la derivada primera, pero siempre el procedimiento es el mismo, y debemos arribar a una identidad para poder asegurar que efectivamente la función dada es solución de nuestra ecuación diferencial. Esta función que tenemos acá, y igual a x cuarta sobre 16, su gráfica es una parábola de cuarto grado. Pero yo también les voy a mostrar cuál es la... Bueno, que por algún motivo, acá está perfecto. ¿Cuál es la solución general de nuestra ecuación? Que es una parábola de cuarto grado, pero que a su vez tiene dos términos más. Fíjense que nosotros recién estábamos trabajando solamente con la primera parte de esta expresión. La función que se nos dio a nosotros para analizar si era o no solución era 1 sobre 16x a la cuarta. Y habíamos coincidido en que era una solución particular. Bien, en esa solución particular, ¿qué valor tomó C para llegar a que y es igual a 1 sobre 16x a la cuarta? O sea, nosotros teníamos recién planteado como función, bien, ya lo contestaron, perfecto, x a la cuarta sobre 16 es una solución particular si C, si el valor de la constante C es igual a 0. Porque efectivamente, si ustedes reemplazan por 0, se anulan los dos últimos términos de esta solución general y nos queda solamente 1 sobre 16x a la cuarta. 1 sobre 16x a la cuarta es una de estas funciones, yo voy a tratar de remarcarla encima, a ver si podemos, a ver si lo podemos ver acá, una de estas funciones que tiene esta forma, ¿no? Tiene
un mínimo sobre 0, después levanta, tiene un máximo en x igual 0, y otra vez voy a tener un mínimo que vale 0 sobre el eje x. Esa es la forma de una función cuártica, de esta familia de funciones. Para distintos valores de c, nosotros vamos a tener las otras gráficas, en los cuales, ¿qué es lo que cambia? Fíjense, se va modificando un poquito hacia donde se corren los mínimos, hacia más afuera del eje x, más alejados del eje y los máximos, de tenerlo achatado, van levantándose. Pero todas llegan a esa situación. Esto está manejado con GeoGebra. Nosotros después les vamos a explicar detalladamente cómo se puede hacer con GeoGebra el análisis de una solución y demás, pero para esto necesitamos que primero conozcan un poquito más de cómo son, de qué significan las soluciones, cómo se puede hallar la solución de una ecuación diferencial y demás. Bien, pasemos entonces ahora a lo que viene, que es cómo vamos a hacer nosotros para hallar las soluciones de una ecuación diferencial. Porque hasta ahora hemos hablado de qué es una ecuación diferencial, qué tipos de soluciones podemos tener, cómo hacemos para verificar si una función que nos dan es solución o no de nuestra ecuación diferencial, pero no hemos dicho nada de cómo hallarlas. Hasta ahora, yo lo que les he presentado lo he hallado fundamentalmente con GeoGebra, pero bueno, ahora vamos a meter manos en el asunto y vamos a tratar de resolverlas de forma manual. Nosotros vamos a estudiar solamente dos tipos de ecuaciones diferenciales a las cuales vamos a solucionar, hallarle solución. Una son las ecuaciones diferenciales de variables separables, que son las que les estamos presentando en esta diapositiva, y las otras son las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales, que por algo nosotros nos preocupamos de que ustedes aprendieran a diferenciarlas, a identificarlas, a saber cuándo son lineales y cuándo no. En este primer tipo, que nos vamos a encontrar de ecuaciones diferenciales de variables separables, vamos a tener generalmente, no siempre, generalmente, una ecuación diferencial planteada como que y' es igual a una función de x y de y. O sea, vamos a tener a un lado de la igualdad y', o, como está expresado acá abajo, diferencial y sobre diferencial x, igual a una función que mezcla a las variables x y a la variable y. Pero que esa función f de x y de y se puede expresar siempre como un producto o un cociente de funciones. Fíjense cómo están expresadas en forma general estas ecuaciones diferenciales de abajo. En todos los casos aparece y' a la izquierda del signo igual, pero a la derecha aparece el producto de una función que es exclusivamente de y por otra función que es exclusivamente de x. Cuando digo esto, podríamos estar hablando, por ejemplo, y vamos a poner aquí ya un ejemplo, como que nuestra función h de y fuera igual a seno de y, y que nuestra función g de x fuera igual a e a la 5x. Claramente la función h depende solamente de y la función g depende solamente de x. Entonces, en una ecuación de este tipo, nosotros diríamos que y' es igual a seno de y, que es h, por e a la 5x, que es g. Es decir, que vamos a poder identificar que hay un producto de funciones. También puede darse que tengamos un cociente de funciones. O sea, que y' sea igual a una función que depende solo de x sobre una función que depende solo de y. O a la inversa, que en el cociente resultado de y', lo que es igual, tengamos en el numerador una función que depende solo de y en el denominador una función que depende solo de x. O incluso podría llegar a darse que nuestra derivada sea igual a 1 o una constante cualquiera, 1 está en forma general puesto aquí, sobre el producto de las funciones g de x por h de y. Pero digamos que para que sea de variables separables, nosotros siempre vamos a poder llegar a tener una expresión de este tipo. Y' igual un producto o cociente de funciones. La diferencia... Jefe, ¿sí?
¿Qué podríamos, le podríamos preguntar a los chicos en las tres últimas, qué restricción les podemos anotar? Un cartelito. Dale, dale. Vuelvo a repetir, chicos, en la primera la dejamos así, las tres últimas, ¿qué tendríamos que agregarle a modo de cartelito? Para que esas ecuaciones diferenciales fueran válidas, digamos, ¿no? Por ser cociente, justamente. Por ejemplo, en la segunda, g de x sobre h de y, siendo, bien, Aaron, h de y distinto de 0. Que no anule el denominador, claro, que no sea la función nula en el denominador, ¿verdad? Lo mismo se darían las demás, ¿no es cierto? Acá. G de Sí. x distinto de 0, y en la otra, las dos, tanto g de x como Claro. h de y, tendrían que ser distintos de 0. Perfecto. Exacto. Bien. Lo otro que es importante también mencionarles es que a veces esta ecuación no aparece ya armada como y' igual y un producto de funciones, sino que nos puede aparecer desarmada, como aquellas que nosotros estuvimos viendo, que no aparecía ni siquiera la derivada, sino que aparecía algo por diferencial x más algo por diferencial y igual a otra expresión. Si ustedes recuerdan, esa vez nosotros tuvimos que transformarla un poquito. Yo les voy a poner un ejemplo acá, de lo cual podría llegar a aparecer. Supongamos que tenemos x cuadrado por diferencial y menos e a la y por diferencial x igual 0. Acá no aparece y', sin dudas que no aparece y', no está, es más, no hay cociente de diferenciales. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de transformar esto para ver si encontramos un cociente de diferenciales, y luego, si lo encontramos, ver si tenemos algunas de las formas en las que se presentó nuestra ecuación diferencial en la parte superior. Para poder hallar este cociente de diferenciales es importante hacer un pasaje de términos de tal forma de dejar diferencial y de un lado de la igualdad y diferencial x del otro. Entonces, podemos dejar x cuadrado por diferencial y en el primer término y pasar sumando e a la y por diferencial x al segundo término. Aquí evidentemente vamos a poder formar nuestro cociente de diferenciales si al diferencial de x lo pasamos dividiendo al diferencial y. O sea, si yo no toco el primer término, nos quedaría x cuadrado diferencial y sobre diferencial x igual e a la y. Y fíjense que para poder expresarlo, para poder verlo, que efectivamente se trata de algo parecido a alguna de las cuatro expresiones que tenemos en el numerador, simplemente deberíamos dejar la derivada en el primer término, diferencial y sobre diferencial x igual, e a la y nos aparece multiplicando en el segundo como estaba, y x cuadrado que estaba multiplicando en el primero aparece dividiendo. Después de hacer los pasajes de términos, nosotros podemos encontrar una expresión de la forma similar a lo que teníamos cuando iniciamos nuestro ejercicio. Fíjense que acá tenemos una expresión en donde nuestra derivada es igual a e a la y sobre x al cuadrado. Estamos en este tercer caso, donde la derivada es igual a un cociente de funciones. La función del numerador solamente depende de y, la función del denominador solamente depende de x. Pero la diferencia que teníamos acá es que nuestra ecuación diferencial no estaba planteada ya en esta forma, sino que tuvimos que hacer un procedimiento algebraico para ver si podíamos llegar a esto. A veces hacemos el procedimiento algebraico y nos encontramos de que no se trata de una ecuación diferencial de variables separables, sino que se trata de una ecuación diferencial lineal, por ejemplo, como hicimos un ejercicio hace unos días atrás, en donde partiendo de algo parecido a lo que les escribí acá en rojo en el primer renglón de lo que empezamos a escribir ahora, nos encontramos que llegábamos a una ecuación diferencial lineal. Si la ecuación no es de variables separables, o sea, no tiene esta forma, no la vamos a poder resolver aplicando este método que vamos a ver ahora, y vamos a tener que recurrir a otro método. Insisto que en lo que nosotros les propongamos solamente vamos a tener ecuaciones diferenciales de variables separables o ecuaciones diferenciales lineales, que se pueden resolver, digamos. Después ustedes se pueden llegar a encontrar más adelante en otras asignaturas con ecuaciones diferenciales
que no sean ni de variables separables ni lineales, y entonces ustedes en ese momento no van a poder saber cómo se resuelven. Ecuaciones diferenciales es un tema dentro del análisis matemático que puede llevar mucho tiempo de estudio y de hecho puede ser toda una asignatura completa destinada solo a lo que es el estudio de ecuaciones diferenciales. E incluso puede haber algunas carreras en las cuales hay más de una asignatura dedicada a lo que es ecuaciones diferenciales. Por eso nosotros hacemos un recorte y nos limitamos a las que aparecen la mayor cantidad de veces en las aplicaciones relacionadas con los temas que ustedes tienen en sus carreras. Bueno, dicho esto, vamos a ver cómo hacemos para poder resolver una ecuación diferencial de variables separables. Lo importante es que si nosotros tenemos identificada a nuestra derivada como un producto o un cociente de funciones, una de x y la otra de y, cada una de una sola de las variables, nosotros podemos reescribirlas separando miembro a miembro todo lo que contiene x de un lado y todo lo que contiene y del otro lado. Por ejemplo, en esta primera ecuación que tenemos acá, ¿cómo se les ocurre que podríamos hacer nosotros para tener una igualdad que solo nos quede lo que tiene x por un lado y lo que tiene y por otro lado? La pregunta la hago así, después les voy a dar una pauta de qué es lo otro que tendríamos que hacer. ¿Cómo transformarían ustedes esta ecuación, esta que estoy marcando ahora, esta, para poder tener todo lo que tiene x de un lado de la igualdad y todo lo que tiene y del otro lado de la igualdad? No importa quién esté a la izquierda, si está x a la izquierda o está y a la izquierda, no importa. Acá me están diciendo en el chat que pondrían, Florencia dice, bueno, Ezequiel dice pasar diferencial x a la derecha y h de y a la izquierda. Y Florencia responde de la misma manera. Muy bien. Efectivamente, lo que podemos hacer entonces es poner todo lo que está en y a la izquierda y todo lo que está en x a la derecha. Y ahora enseguida les digo por qué está bien eso que ustedes están proponiendo y no hacerlo de otra manera, que en donde llegaríamos a un camino en el cual no podríamos seguir avanzando. Cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial planteada de cualesquiera de las cuatro formas que tenemos en la parte superior, cuando hacemos el pasaje de términos para que nos quede todo lo que tiene x de un lado, todo lo que tiene y del otro lado, tenemos que tratar siempre de que los diferenciales nos queden en el numerador. Por eso está muy bien el pasaje que ustedes propusieron. Si hubiesen hecho al revés, nos hubiese quedado diferencial x en el denominador en el primer término, y este diferencial y hubiese pasado como denominador en el segundo término y no hubiésemos podido seguir resolviendo. Es muy importante que lo planteemos de esta manera. De la misma forma, en el segundo ejemplo, h de y pasa multiplicando diferencial y diferencial x pasa multiplicando a g de x. En todos los casos nos van a quedar expresiones de esta forma, con diferencial y diferencial x en los numeradores. Fíjense lo que ocurre en el tercero y en el cuarto caso, que yo eso se los estoy mostrando. Una vez que tenemos separada nuestra ecuación diferencial con los diferenciales en el numerador, el paso siguiente es integrar cada uno de los miembros. Integrar lo que tenemos en el primer miembro e integrar lo que tenemos en el segundo miembro. Hemos transformado nuestro problema en un problema de dos integrales indefinidas que tenemos que resolver. Una en donde la variable va a ser y, otra donde nuestra variable va a ser x. Y lo mismo sucede en cada uno de los cuatro casos que tenemos. Este es entonces el proceso que nosotros tenemos que desarrollar cuando nos encontramos con una ecuación de variables separables, una EDO de variables separables. Separar cada una de las incógnitas, cada una de las variables, teniendo en cuenta que los diferenciales queden en el numerador, para luego poder integrar. Y ahora esto lo vamos a ver con un par de ejemplos para que se pueda entender perfectamente bien. Vamos con el primero. Tenemos una ecuación diferencial planteada que es diferencial y sobre diferencial x igual 1 más y cuadrado por e a la x.
acá se puede advertir claramente que hay una función de y, que está entre paréntesis, multiplicando a e a la x. Yo en este caso se las hice fácil, se las hice sencilla porque ya les estamos proponiendo nuestra ecuación diferencial ya preparada. Pero fíjense que hubiese pasado si nosotros le presentamos la ecuación de esta forma, que también hubiese sido válido. Diferencial y sobre diferencial x igual e a la x más y cuadrado por e a la x. Si nos hubiésemos presentado la ecuación de esta forma, inicialmente uno hubiese dicho, bien, me encuentro con que la derivada es igual a, pero no aparece un producto de funciones, no aparece un cociente de funciones donde una sola es función de x y la otra solo es función de y. Claro, no aparece, pero lo podemos transformar, porque si nosotros sacamos factor común e a la x, nos va a quedar exactamente lo que tenemos arriba. Y entonces, a pesar de que no parezca una ecuación diferencial de variables separables, simplemente haciendo esta operación de factor común, la estamos transformando en una de ellas. Digo esto porque muchas veces nos pueden aparecer este tipo de expresiones, ¿no? Entonces hay que trabajarlos un poquitito para saber si nos encontramos o no ante una ecuación diferencial de variables separables. Como esta efectivamente es de variables separables, entonces lo que nosotros vamos a hacer es trabajar en su resolución, de acuerdo a lo que vimos recién, pasando todo lo que tiene y a un miembro y todo lo que tiene x al otro miembro. Y tenemos entonces nuestra ecuación diferencial ya con las variables separadas. Diferencial y sobre 1 más y cuadrado igual e a la x por diferencial x. ¿Se acuerdan cuál es el paso siguiente que tenemos que realizar una vez que separamos las variables con diferencial x y diferencial y en los numeradores? ¿Cuál es el paso que habíamos indicado hace un ratito? Efectivamente, tenemos que integrar e integrar a ambos miembros. Entonces, una vez que la tenemos escrita de esta manera, no ahorremos lápiz, no ahorremos tinta, volvamos a escribir lo mismo y volvamos a escribir las integrales. Porque el primer paso que hicimos no es exactamente igual al segundo. En el primero tenemos expresado todo en forma diferencial y en el segundo caso estamos ahora sí calculando las integrales. Ahora van a ver entonces la necesidad de dominar integrales, porque para resolver ecuaciones diferenciales tenemos que saber integrar. Y además, como dijimos antes, para verificar si una función es o no solución de una ecuación diferencial, tenemos que saber derivar. O sea, que si nosotros no sabemos derivar y no sabemos integrar, no vamos a poder saber resolver una ecuación diferencial, ni siquiera verificar si una función es o no solución de una ecuación diferencial. Entonces lo que hay que tener a mano para poder trabajar en estos temas es la tabla de integrales. Yo debo recurrir siempre a la tabla de integrales, porque se supone que con la tabla de integrales en mano yo voy a poder resolver estas expresiones que tengo acá. ¿Y qué voy a buscar en la tabla de integrales? Bueno, voy a tratar de buscar exactamente esta función que aparece en una de las tablas que nosotros le dimos, y aparece como la integral de diferencial u sobre 1 más u cuadrado, y nos dice que eso es arco tangente de u más c. O sea que yo, gracias a la tabla de integrales, tengo resuelta esta expresión que resultó ser una integral inmediata. ¿Por qué? Y porque directamente nos aparece ahí. Si en vez de aparecer 1 más i cuadrado hubiese aparecido 1 más 4i cuadrado, bueno, ahí la cosa se complicaba un poquitito más y teníamos que hacer una integral por sustitución aplicando también esta tabla. Pero siempre tengamos la tabla a mano y siempre sepamos resolver integrales indefinidas. La segunda es mucho más sencilla todavía, pero también recurro a la tabla para que ustedes lo vean, y tengo que la integral de e a la x diferencial x es e a la x más c. Entonces, ya sea que apliqué la tabla y resolví en forma inmediata, ya sea que tuve que realizar un cálculo aparte para resolver las integrales indefinidas,
yo voy a tener un resultado para lo que se encuentra en el primer miembro y otro resultado para lo que se encuentra en el segundo miembro. Esos resultados, después de integrar, son los que yo voy a escribir para ir encontrando la solución de mi ecuación diferencial. Solo advierto una cosa. Como en ambos lados de la igualdad tengo integrales indefinidas, en ambos lados de la igualdad se genera una constante de integración. Fíjense, en las tablas, en las fórmulas, me aparecía la constante de integración. Yo, como estoy trabajando en un ejercicio con dos integrales en las cuales me aparecen dos constantes de integración, o le pongo distinta letra, o le pongo la misma letra, pero la identifico cada una con un subíndice para decir que la constante de integración C1 corresponde a la primera integral y la constante de integración C2 corresponde a la segunda integral. Pero, como son constantes de integración, yo tranquilamente las puedo reunir a las dos en una sola. Y entonces podría escribir que el arco tangente de I es igual a E a la X más C, en donde esta constante C reunió a la constante C1 y la constante C2. Esto es totalmente válido, y de hecho así vamos a expresar luego nuestra función, ¿no? Nuestra solución de la ecuación diferencial. Acá me dice, si aparece como usted dice un 4 a la I, no se la podría sacar afuera de la integral como un cuarto. Si me permitís, Lucas, lo vemos en un ratito cuando terminemos la solución de esto, porque no es tan sencillo como vos decís, pero lo recordamos, sí, en un ratito. Esto que tenemos acá ya sería la solución de nuestra ecuación. No habría ningún tipo de problema en dejarlo como solución de nuestra ecuación. Es una función. Pero, ¿de qué tipo es la función que tenemos acá? ¿Qué nombre, qué apellido le podemos poner a esta? ¿Qué apodo? ¿Es una función cómo? ¿Qué les parece? General, sí va a ser solución general porque está la C, pero bien, Florencia, implícita, porque la I no se encuentra despejada. Es solución general porque aparece la constante de integración, pero es implícita porque la I no aparece despejada. En algunos casos, nosotros no vamos a poder seguir trabajando y vamos a tener que dejar nuestra solución expresada en forma implícita. Pero en otros, como en este, vamos a poder despejar la variable I, y es aconsejable hacerlo, porque es más sencillo después verificar una solución cuando la expresamos en forma explícita que en forma implícita. Podemos despejar I, yo lo dije. ¿Cómo haríamos para despejar I? ¿Qué nos queda si despejamos I en esta expresión? ¿Qué les parece? ¿Cómo hago para despejar I que está afectado del arco tangente? Muy bien, pasamos el arco tangente como tangente, perfecto lo que han dicho, muy bien, bien Florencia, bien Ezequiel. Y entonces sí, I igual tangente de E a la X más C, fíjense que al despejar I y pasar el arco tangente al otro miembro, nos va a quedar tangente de todo lo que tenemos del otro lado del signo igual. Por eso es importante expresarlo bien. No es tangente de E a la X y todo eso más C, sino que la C también forma parte del argumento de la tangente. Entonces, esta es la expresión de la solución general. Está en forma explícita porque I se encuentra despejado, del otro lado del signo igual solo tenemos expresiones de X, y a su vez es general porque nos aparece la constante C. Ahora bien, cuando nosotros resolvemos una ecuación y hallamos una solución, lo otro que tenemos que hacer es verificar que nuestra solución o la función hallada es realmente solución de nuestra ecuación diferencial. Entonces tenemos que hacer este proceso que veníamos haciendo cuando se nos daba una función, que ahora no se nos dio, sino que tuvimos que hallarla. Y para saber que hicimos el procedimiento correcto y que realmente esta es la solución, corresponde la verificación. Y para verificar hacemos exactamente lo que decíamos hoy. Es decir, tenemos que derivar. Derivar para después reemplazar en esta expresión.
Entonces le pido nuevamente ayuda a las tablas de derivadas integrales. Y digo, si mi función es y igual tangente de u, su derivada aparece en la tabla como 1 más tangente cuadrado de u por u'. Acá es importante, justamente caímos en una función que es la función tangente, y es importante decir que aparecen dos formas más de la derivada de la tangente. Yo elegí esta porque justamente va a ser la más fácil para trabajar, pero podríamos haber tomado cualesquiera de las otras expresiones y nos íbamos a complicar un poquito. Esto ocurre en algunas funciones, como por ejemplo la tangente, ¿no? Entonces, bueno, si quiero verificar si realmente esta es la solución, tengo dos funciones para derivar. Una es tangente y la otra, recordar simplemente que la derivada de e a la x es e a la x. Teniendo estas cosas presentes, vengo y digo, perfecto, la derivada de esto será 1 más tangente cuadrado de u. U es e a la x más c. O sea, 1 más tangente cuadrado de e a la x más c. Por la derivada de u, o sea, por u', que es la derivada de e a la x más c, que es efectivamente e a la x. Esto tiene que ser esto que tenemos acá arriba. Bien. ¿Cómo sigo esto? ¿Qué les parece? ¿Estoy realmente encontrando que la derivada se corresponde con esta expresión? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Tengo que hacer algún paso más? Porque sin duda que lo que está recuadrado no es lo que tengo acá abajo, ¿no? ¿Qué se les ocurre hacer a ustedes? Mirando un poquito lo que tenemos acá. No es tan complicado lo que hay que hacer, ¿eh? Simplemente hay que mirar lo que tenemos en nuestra pantalla. Y por supuesto, fijarnos a qué queremos llegar, ¿no? Recuerden que para verificar una EDO, dada una solución, debemos reemplazar ¿qué cosas en la ecuación diferencial? Reemplazar y también, perfecto, perfecto. Ahora, es más simple si nosotros miramos lo siguiente. Y es tangente de e a la x más c. Entonces, yo les propongo que ustedes miren un poquitito nuestra última expresión, la que hallamos recién, la de y', y se fijen que ahí aparece, vamos a poner aquí, se fijen que acá aparece esto, tangente cuadrado de e a la x más c. Y miren esto. Y es tangente de e a la x más c. Entonces acá nos aparece al cuadrado. Quiere decir que yo voy a poder reemplazar todo esto que tengo en rojo simplemente por y al cuadrado. Que es lo que estaba poniendo Ezequiel, ¿no? Y fíjense que al hacer ese reemplazo, tal como dijo primero él, y como puso ahora Ezequiel, directamente me encuentro con que y' es igual a 1 más, todo esto que está recuadrado en rojo es y cuadrado, por e a la x, que efectivamente coincide con la expresión que nosotros teníamos de nuestra ecuación diferencial original. Es decir, que estamos en condiciones de decir entonces que efectivamente la solución que hallamos es solución de nuestra ecuación diferencial. Solución general. Si quisiéramos hallar una solución particular, basta con conocer algunas condiciones, un valor de x, un valor de y, para determinar un valor de c, cosa que también vamos a trabajar más adelante, o darle un valor cualquiera a c y con eso obtendré una solución particular cualquiera. Yo lo que quiero saber es si el proceso se entendió. Después tengo que darle todavía la respuesta a Lucas, que se la estoy debiendo y no me estoy olvidando, Lucas. Simplemente saber si se entendió el proceso, que era separar las variables, integrar por separado, hasta llegar a una solución, y luego para verificar, hacer el proceso al revés, es decir, derivar y reemplazar y prima, y segunda, todo lo que aparezca. Nahuel dice que no entendió cuando reemplazamos todo eso por y cuadrado. Bueno, a ver, Nahuel. Nosotros, ¿sí entendiste cómo hallamos la derivada? Eso es importante. Bien, perfecto. Vos fíjate que esta expresión de la derivada
tiene que ser, para que realmente sea una solución, exactamente igual a lo que tenemos recuadrado acá arriba. Pero también nuestra solución nos dice que y es tangente de e a la x más c. Y acá en esto que yo acabo de recuadrar o de redondear aquí en rojo, aparece tangente cuadrado de e a la x más c. Esto que es tangente cuadrado de e a la x más c es lo mismo que y cuadrado. Y fíjate que si yo reemplazo esta expresión por y cuadrado, que era nuestra solución, la que nosotros hallamos, efectivamente me encuentro con la misma expresión original de la ecuación diferencial, y entonces digo, perfecto, esta solución es solución de la ecuación diferencial porque cuando la reemplazo allá arriba, me queda lo mismo. Te lo hago un poquito al revés como para que lo puedas entender mejor. Esto es y', ¿verdad? Entonces yo voy a reemplazar todo lo que tengo, voy a reemplazar y', voy a reemplazar y', y voy a reemplazar y, las dos cosas en mi ecuación diferencial. Entonces, y' es 1 más todo lo que tengo acá abajo, ¿no? Tangente, que lo voy a escribir así, cuadrado de e a la x más c, todo eso va multiplicado por e a la x. Eso es y'. Igual. Ahora voy a escribir la segunda parte de mi ecuación tal cual estaba, pero en vez de y, voy a escribir lo que es igual a ella. O sea, voy a escribir paréntesis, 1 más, en vez de y escribo tangente de e a la x más c, que es lo que vale y, nuestra solución hallada. Pero fíjate que y aparece al cuadrado, entonces, esto va al cuadrado. Cierro el paréntesis por e a la x. ¿Esto lo comprendiste, Nahuel? Perfecto. Y ahora fíjate, ¿lo que tenemos a la izquierda es igual a lo que tenemos a la derecha? Listo. Entonces, como tenemos verificada la identidad, podemos decir que efectivamente la solución que nosotros hallamos, la función que nosotros hallamos es solución general de nuestra ecuación diferencial porque reemplazando tanto la función como la derivada en la ecuación original, la verifica. ¿De acuerdo? Bien, son dos formas diferentes. En la primera fue hacer el reemplazo al revés, en la segunda fue reemplazar todo en la ecuación diferencial. De cualesquiera de las dos formas es más que válido hacerlo, para poder analizar. Bueno, yo tengo una respuesta que darle a Lucas antes de pasar de diapositiva, que no me olvidé, y para eso voy a limpiar un poquito lo que tengo acá. A ver. Todo es culpa mía, porque yo dije, si pasa tal cosa, puede ocurrir tal otra, y bueno, Lucas preguntó y ahora tengo que darle la respuesta. Ahí vamos, Lucas. Yo había planteado lo siguiente. Si nuestra integral, solamente nos vamos a manejar con la primera, ¿no? Pero también podría pasar lo mismo en la segunda. Si nuestra integral hubiese sido diferencial y sobre 1 más 4y cuadrado. Yo lo que dije es que no puedo aplicar directamente la tabla de integración, porque la tabla de integración me dice que tengo que tener 1 más u cuadrado debajo y arriba el diferencial de u. Lucas me preguntaba, corregime Lucas si entendí bien o no, si directamente yo podía sacar el 4 fuera de la integral. Bueno, mi respuesta es no lo puedo sacar, porque ese 4 está afectando a una parte de la suma del denominador. No puedo sacar un factor común y sacar el 4 fuera de la integral. ¿Eso se entiende, Lucas? Perfecto. ¿Qué es lo que tengo que hacer para resolver esta integral? Y acá pueden trabajar todos, porque estamos en un ejercicio de integral indefinida que puede aparecer tranquilamente en un parcial. ¿Qué es lo que tengo que hacer para resolver esto?
Sin dudas que en la tabla yo tengo que aplicar lo que está acá, ¿no? Diferencial U sobre U, dice Nahuel Ferreira. No entiendo, Nahuel, porque esto no es diferencial U sobre U, pero seguro que no. Si U es todo lo que está en el denominador, diferencial U no puede ser eso. Mirá, lo voy a escribir. Si U es igual 1 más 4i cuadrado, diferencial U es 8i por diferencial i. Y en esta integral no aparece 8i, o sea que no puedo ir por este camino. Ese camino no me sirve. ¿Se entiende, Nahuel? Bien, perfecto. Habría que bautizar como U, chicos, a algo del denominador. Miren bien. Para poder aplicar lo que está en rojo en la Claro. tabla. U, ¿a qué sería igual en nuestro, entre comillas, nuevo bautismo? 4i dice, cuidado, Florencia. cuidado Florencia, está cerca, está cerca. Porque nosotros estamos buscando efectivamente que nos quede una integral de esta forma, ¿no? De diferencial U sobre 1 más U cuadrado. Florencia está diciendo que hagamos U igual 4i. Pero el problema está que cuando yo reemplace acá abajo, no voy a tener efectivamente U cuadrado, porque U cuadrado es 16i cuadrado, y no 4 como tengo ahí. O sea que tampoco me sirve que sea 4i. Está cerca, Florencia, está muy cerca. Entonces vamos por otra sustitución más. ¿Quién tendría que ser U? Bien, Constanza. Constanza dice que U tiene que ser igual a 2i. Porque entonces después U cuadrado va a ser igual a 4i cuadrado. Perfecto, porque ese 4i cuadrado que nos aparece acá, en esta integral, yo lo voy a poder reemplazar por U cuadrado y me estoy acercando a lo que tengo en la tabla. Ahora bien, si U es igual a 2i, ¿cuánto es diferencial U? ¿A qué es igual diferencial U? Cuidado, Lucas, estamos hablando de un diferencial, no de una derivada. Bien, Ezequiel. 2 diferencial I. Perfecto. 2 diferencial I. Acá en este caso, acuérdense que estamos con la variable I, no con la variable X, por eso va la corrección, pero está bien lo que han dicho. Pero resulta ser que aquí, en nuestra integral, nosotros tenemos diferencial I. Y decimos que diferencial U es igual a 2 diferencial I. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder llegar a hacer la sustitución completa en nuestra integral? Porque acá hay un 2 que me está molestando, ¿no? ¿Qué hago con ese 2? Que no aparece en la integral original. Muy bien, bien Lucas, ahora sí. Digo que ese 2 lo paso dividiendo al diferencial U, y entonces nos queda que diferencial U sobre 2 es igual a diferencial I. O sea que ahora voy a poder hacer el reemplazo de que este diferencial I va a ser igual a diferencial U sobre 2. Y ahí sí puedo continuar resolviendo mi integral. Porque ahora yo voy a reemplazar todo, simplemente lo voy a dejar escrito para que ustedes lo vean, completo. Diferencial U sobre 2 en el numerador, 1 más U cuadrado en el denominador. Para que yo diga ahora que esto es igual a lo que está en la tabla, el que me está molestando es el 2. Pero como es una constante que multiplica o divide, importante eso, multiplica o divide, la puedo sacar afuera de la integral. ¿Cómo sale ese 2 afuera de la integral? ¿Cómo sale afuera de la integral? Bien, bien, como un medio, porque está dividiendo en el numerador.
Entonces, ahí tengo un medio de la integral de, y ahora sí esta integral es inmediata. Entonces, ahí nos queda un medio del arco tangente, o tangente menos 1, como lo escribimos en la calculadora, arco tangente de U más C. Pero claro, luego lo que debo hacer es volver a reemplazar U por lo que sé que es a quien yo bauticé como U, que es 2i, y esto necesito reemplazarlo acá para poder encontrar la solución, que va a ser un medio del arco tangente de 2i más c. Y eso es lo que hubiese variado si apenas, fíjense, hubiésemos tenido un pequeño 4 delante de la i cuadrado. Nos complicaba un poquito porque no se trataba de una integral inmediata. Pero nos complica un poquito, de la misma forma que si acá esta otra integral no hubiese sido e a la x, sino que hubiese sido, por ejemplo, integral de e a la menos 3x diferencial x, donde tampoco podía resolverla de forma inmediata, sino que tenía que ir a resolverla por sustitución. Sí. Sergio, Sí, ahí donde vos pusiste con azul, sí. si bien es cierto que la constante, acá nos quedaría de vuelta otra constante, pero ¿no iría un corchete después del un medio? O sea, arco tangente de U Sí, más C, sí. ahí. Sí, Obvio sí. que un medio por C, chicos, es constante también, ¿no es cierto? Pero sería otra C. Ahí, Sí, ajá. sí, por supuesto. Igual podría escribirse de esa manera, ¿no? Sin Sí, un problemas. medio, porque un medio por C también es C, ¿no es cierto? Sí. Florencia dice que se perdió un poco, que ojalá no haya ejercicios en el parcial. Yo lo que les digo, chicos, es que es importante practicar integrales indefinidas, porque acá estamos hablando del método por sustitución, o sea, uno de los primeros que vimos, el primero que vimos cuando resolvimos integrales indefinidas, ¿no? Entonces, a veces, para poder resolver ecuaciones diferenciales, lo dije hoy, tanto resolverlas como verificar soluciones, tenemos que saber integrar y saber derivar. Entonces es importantísimo practicar integración y practicar derivación. Porque, a ver, Florencia dice, ojalá no haya ejercicio así en el parcial. Y mi respuesta va a ser, este ejercicio, si fuera un ejercicio de integral indefinida, es un ejercicio de los más sencillos que nosotros podíamos plantear para que ustedes resuelvan una integral indefinida. Lo que pasa es que acá está metido dentro de una ecuación diferencial, ¿no? Sergio, Sí, Karina. antes de pasar a otro, ¿vos Sí, podés no borrarlo de vamos a abajo? pasar, Sí, porque no lo de nos da el tiempo. abajo. ¿Vos ¿Sí? podés borrarlo de abajo? ¿Sí? Ajá. Y ¿Solamente dejar todo lo de abajo? los cálculos auxiliares. Ah, Porque miren, bien. ustedes podrían tener una pista acá. Vamos a mirar un poquito. Ustedes tienen lógica, así que va a salir, miren. Dale, contame. O escribí vos si Vamos querés. vamos a plantearle a los chicos abajo otro ejercicio. Diferencial I sobre 1 más integral, ¿no? Integral de diferencial I 1 más 25i cuadrado. Ujú. Bien. ¿Cuál sería la U? ¿A qué bautizamos U? ¿Qué les parece, grupo? A ver. Estamos hablando del mismo tipo de ejercicio para aplicar la misma tabla de integrales, ¿no es cierto? Sí. La misma parte de la tabla. $5i, dice Perfecto. Ezequiel. Aaron también. Ezequiel. Bien. Bien, Ezequiel. Entonces, ahí siguen todo igual, ¿no? Y fíjense lo que va a pasar después. O sea, ahora sacamos diferencial U, ¿no es cierto? Después despejamos diferencial I. Fíjense lo que va a pasar con el formato, ¿no?
en vez de sacar después un medio, como sacó Sergio antes, va a quedar un quinto afuera de la integral, de arco, tangente, de todo el bla bla, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes tengan esa pinta, 1 más un número por i al cuadrado, ese número que va a salir fuera de ese gran corchete, que va a estar en el denominador, ¿qué vendría a ser del número que acompaña a la i cuadrada, digamos? Hay una lógica ahí. Fíjense, hoy salió un medio, ahora salió un quinto. ¿Cómo están relacionados? Pregunta Karina, este 5 con este 25. Claro. O este 2 con ese 4 que teníamos. La raíz cuadrada, después, o sea, es la raíz cuadrada del coeficiente de i cuadrado, chicos. Y después siempre la misma pinta, la misma lógica, el mismo esqueleto, digamos. Exacto, exacto. Podríamos haber puesto 36 i cuadrado, 100 i cuadrado. Bueno, si fuera, qué sé yo, 3 i cuadrado es raíz de 3, ¿no es cierto? Pero es esa la lógica.